gobiernos, como fue lo que mencionamos de Venezuela, Honduras y finalmente todo este viaje misionero de lo que está pasando en otros países. Pero pensando y reflexionando, porque la verdad que para mí fue un momento muy intenso, agotador, pero yo diría más bien intenso, emocional y espiritualmente hablando. Gracias a Dios que mis rodillas no me pusieron problemas. Ustedes saben que tengo un problema con las rodillas, por eso está este asiento acá, de repente debiera sentarme. Pero pensando y meditando, ¿verdad? Hay varias cosas importantes que yo quería compartirles. Quiero que abran su Biblia en el capítulo 4 de Salmos, ¿no? Yo no sé si tenemos la condición óptima en multimedia para mostrar el capítulo, para ir leyéndolo, porque lo quiero leer en la versión NBI, ¿no? El capítulo 4 de Salmos es un capítulo que tiene 8 versículos y dice así: responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, escuchen este versículo, sobre esto quiero centrar mi reflexión hoy día. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Ah, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Señor, en el nombre de Jesús, son tan pocos minutos que nos quedan. Te suplico que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Padre mío, es una oportunidad única de sentarnos, de escuchar, pero tú sabes que fácilmente nos distraemos, que fácilmente nuestra mente, Señor, ya está navegando por lo que probablemente va a ocurrir la próxima semana, los próximos días. O tal vez hay alguna angustia, algún dolor, o algún escepticismo, Señor, alguna dureza en nuestro corazón que no nos permite, Señor, tal vez concentrarnos, entender o estar atentos en esta hora. Por eso yo te suplico que nada ni nadie estorbe la exposición de tu palabra, la lectura de tu palabra, la meditación de tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que transforma, la que crea, la que cambia, la que santifica, la que salva. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, efectivamente, ¿verdad? Esa experiencia de viaje fue tremenda. Al constatar definitivamente, ¿verdad?, varias cosas. Por ejemplo, creo que como generación estamos viviendo una instancia única, ¿verdad?, estratégica, incluso como país. Yo no quiero hacer política acá, pero la estabilidad política, la estabilidad económica, ¿verdad?, y por qué no decirlo social, de alguna forma está permitiendo, ¿verdad? Fíjense que aquí fuimos 25 personas a un viaje, ¿verdad?, al otro extremo del mundo. Y 25 personas compuestas de pastores, de hombres de negocio, ¿verdad?, de hermanos y hermanas que están en el área de la salud. Había incluso una periodista, ¿verdad?, a zonas donde hay necesidad. Pero ustedes saben que la necesidad está presente en muchas partes, aquí mismo en nuestro país. Pero lo increíble de todo esto, ¿verdad?, es que la realidad, y tal vez como segunda reflexión, ¿verdad?, de tener un mundo globalizado, tremendamente conectado, ¿verdad?, donde hay mucha interacción, donde esta red de comunicaciones y lo que son las comunicaciones sociales, ¿verdad?, le permiten hoy día a la Iglesia de Dios estar al tanto, ¿verdad?, y en escenarios donde el Evangelio, la esperanza de Dios, la esperanza de Cristo, se hace urgentemente necesaria. Como tercer elemento, ¿verdad?, poder decir que no solo es un discurso, no solo es una prédica, no solo es una enseñanza, sino que también es el acto mismo de hacernos presente en la carencia,
en la pobreza, en la violencia, ¿no? Es tremendamente ejemplar, por ejemplo, notar que en lugares como Menuf, ahí en Egipto, el solo hecho de poder incorporar, ¿verdad?, una acción concreta en el área de la salud, en un sector de extremísima pobreza, ese solo hecho, ¿verdad?, donde hay hombres y mujeres, ¿verdad?, que se han dispuesto para atender, para acoger y compartir este evangelio, ¿verdad?, que se traduce también en obra, abre las puertas. O en el caso, ¿verdad?, de Mafraq, en esa ciudad de 70.000 habitantes, que de un día para otro se encuentra con que hay 100.000 refugiados que han arrancado, ¿verdad?, de Siria producto de la guerra civil, y aparece una iglesia pequeña de 70, 80 personas que entienden, ¿verdad?, que tienen que hacer algo y empiezan a acoger, empiezan a acompañar, empiezan a hacerse presentes, y Dios envía recursos, Por eso que estamos en un momento estratégico y clave. Pero esta palabra que hemos leído ahora, ¿verdad?, nos tiene que centrar, porque tampoco podemos de alguna forma desperfilar lo que es la iglesia. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, y existe la enseñanza de Jesús de lo que significa ir y hacer discípulos. Una de las características del cristianismo precisamente es esta dimensión tal vez incluso un poco agresiva, que es la misión, el hecho de ir y hacer discípulos. O sea, desde la perspectiva de lo que es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio no es que, y perdón la expresión que voy a usar, no es que sea intolerante, sino que definitivamente, ¿verdad?, hay un propósito y un plan de Dios de alcanzar, ¿verdad?, a todas las criaturas, porque de tal manera amó Dios, ¿verdad?, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él creyera, en su Hijo, ¿verdad?, tuviese vida eterna. Entonces no es un tema, ¿verdad?, proselitista, político, de tolerancia o intolerancia, sino que desde la perspectiva de lo que la Biblia nos revela, es el plan y el propósito de Dios, que todos le conozcan. Jesús mismo, en el capítulo 17 de Juan, fíjense, al momento de Él estar entregando su obra, es cuando le dice al Padre: he terminado la obra que tú me diste que hiciera. Fíjense que Jesús resume, ¿verdad?, en un par de frases este propósito. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has dado autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la oración de Jesús. Y fíjense lo que dice a continuación: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Son palabras de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Por consiguiente, ¿verdad?, en todo este despliegue de iniciativas, ¿verdad?, loables, altruistas, positivas, para la iglesia de Dios está presente definitivamente el propósito y el objetivo: que conozcan a Dios, que conozcan a Jesucristo. Esto no tiene que ver, ¿verdad?, con un sistema económico, social o político. Fíjense que uno de los grandes resistentes al Evangelio, ustedes saben, ¿verdad?, es la población musulmana. ¿Y ustedes saben por qué? Porque cuando ellos asocian cristianismo con Occidente, en ellos viene el temor, ¿verdad?, del consumismo, el temor de la sensualidad, el temor, ¿verdad?, del ¿cuánto se llama?, de lo que ellos observan está sucediendo en el Occidente. No digo que tengan o no tengan razón, lo que quiero decir yo es que lamentablemente, ¿verdad?, se ha impregnado este evangelio, este cristianismo con influencias que no le pertenecen. Porque la esencia, ¿verdad?, es que conozcan a Dios, de tal manera que cada ser humano tenga una experiencia de vida con Cristo. No con el pastor, no con el imán, no con el sacerdote, no con la estructura eclesiástica, no con la organización, no con el rito, ¿verdad?, no con la costumbre, sino que con Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y fíjense que es tan relevante esto, que en el Salmo que hemos leído, en el versículo 6, aparece, ¿verdad?, un poco probablemente lo que podría ser hoy día la crítica de este mundo que observa, que vive y que se entrampa, ¿verdad?, en lo que es la vida cotidiana, de donde precisamente está la iglesia. ¿Y cuál es esa crítica? Fíjense la pregunta que surge, ¿verdad?, en la primera parte de este versículo. Muchos son los que dicen: ¿quién puede mostrarnos algún bien?
¿Cuál es la verdad? Hoy día hay tanta desesperanza, tanto pesimismo, tanto conflicto, tanto roce, luchas de poder, abusos. ¿Quién puede mostrarnos algún bien? ¿A dónde vamos? Ustedes ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Todas estas marchas que comenzaron, hay algunas que comenzaron hace años atrás en Europa, ¿verdad? La marcha de los indignados, por ejemplo. ¿Quién puede mostrarnos algún bien? Y muchos se paran, ¿verdad?, frente a posturas religiosas, políticas, con escepticismo. Porque ¿dónde está el bien? ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué creemos nosotros que aquellos que cruzan, ¿verdad?, la frontera de esta iglesia debieran creer que Dios está aquí? ¿Por qué? ¿Acaso no somos un grupo más de los muchos que hay en muchas partes? ¿Qué tiene tu vida? ¿Qué tiene mi vida que la hace diferente y que de alguna forma, ¿verdad?, pueda inspirar a otro hasta tal punto que ese otro me pueda decir, tú tienes algo que yo quiero tener? Porque finalmente se trata de eso. Es la pregunta que le hacían, ¿verdad?, a este hombre en Apocara, en esa aldea, ¿verdad?, tibetana, allá en ¿cuánto se llama?, en Nepal, que le decían, ¿y tú qué tienes? A ese pastor. El que lidera, ¿verdad?, ese proyecto es una fábrica de ¿cuánto se llama?, de jugo, para proveer, ¿verdad?, lugares de trabajo a las personas. Tú tienes algo diferente. El gran problema hoy día, ¿verdad?, que la iglesia ha tenido es que no ha marcado, lamentablemente, esa diferencia. Porque más bien, ¿verdad?, hemos entendido esta relación con Dios como algo cultural, incluso como algo hereditario. Yo nací en una familia católica o cristiana, en fin, de chiquitito me llevaban. Sin embargo, ¿verdad?, cuando analizamos este salmo, aparecen expresiones, ¿verdad?, que nos hacen entender que aquí hay algo en la relación de vida de una persona que escribe, en este caso David, un gran rey, ¿verdad?, que está en la historia del pueblo de Israel, que de alguna forma, ¿verdad?, hace entender que él está en una disputa con aquellos que niegan, ¿verdad?, o rechazan a Dios. Fíjense que incluso si usted revisa los primeros versículos, fíjense en el versículo 2. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos del ilusorio? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? ¿Hasta cuándo? Y uno puede advertir, ¿verdad? Fíjense, una de las grandes realidades que uno ve cómo las personas, ¿verdad?, en ese deseo y en esa búsqueda, porque convengamos algo, somos creados a imagen y semejanza de Dios, definitivamente. Y esta dimensión espiritual la tienen todos los seres humanos, incluso los agnósticos y los ateos. Pero hay algo en el alma humana, ¿verdad?, que busca lo luminoso, que busca lo sagrado, ¿verdad?, que cuando se enfrenta, ¿verdad?, a aquello que lo supera, hay una reacción, ¿verdad?, absoluta de sujeción. Hasta el aborigen más primitivo, ¿verdad?, cuando hay una manifestación en la naturaleza, reacciona de esa manera, porque hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, estamos en presencia definitivamente de una necesidad espiritual que le da sentido a la vida, que me ayuda a entender de dónde vengo, a qué vengo y a dónde voy. Que todo no termina acá, más bien todo comienza acá. Por eso, ¿verdad?, que el reclamo de este hombre, David, dice, ¿por qué ustedes van tras lo ilusorio? Incluso, ¿verdad?, él acepta que hay muchos, ¿verdad?, que dudan, hay muchos, ¿verdad?, que preguntan, hay muchos que no logran comprender lo que él vive. ¿Y qué es lo que él vive de manera personal? Fíjense las expresiones, versículo 7, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Versículo 8, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El versículo 3 dice, el Señor me escucha cuando lo llamo. Es decir, en medio, ¿verdad?, de esta realidad, de aquellos que le rodean, de aquellos que van tras lo ilusorio, de aquellos que no pueden ver, ¿verdad?, dónde está lo bueno, lo verdadero, lo próspero, – él tiene un testimonio de vida.
él de alguna forma, ¿verdad?, a partir de su propia experiencia personal, porque este no es un tema, queridos hermanos, de argumentos, de más o de menos argumentos. La Biblia en ningún momento pretende, por ejemplo, demostrar que Dios existe o no existe. Dios es. Y la manera de aproximarnos a Dios es a través de la fe. Por supuesto que la razón es importante, claro que sí. Como alguna vez un papa dijo, ¿no? No me recuerdo cuál fue el papa, pero él dijo que la fe y la razón son como las alas de una paloma. La paloma, ¿verdad?, para volar necesita ambas. La razón y la fe no se contradicen. La fe nos permite ir más allá muchas veces a donde la razón no puede ir, pero la razón me ayuda a entender mi fe. Por eso, ¿verdad?, que lo que estamos observando en este salmo es que frente a ese escepticismo, frente, ¿verdad?, a ese cuestionamiento, ¿dónde está el bien?, lo que hace el salmista es presentar su propia vida. Yo me acuesto en paz, yo duermo en paz, yo confío en Dios. Cuando yo le hablo, Él me escucha. Es decir, a la crítica, ¿verdad?, de aquellos que le rodean, de aquellos que cuestionan, Él antepone definitivamente su experiencia personal. Por eso que en la segunda parte del versículo 6, ¿verdad?, al cual me estoy refiriendo, la expresión es maravillosa. Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Fíjense que lo pusimos en el comentario, porque aquí hay un devocional pequeñito, ¿verdad?, para que usted se lo lleve, lo comparta, lo lea, lo regale. Esa expresión, haz, Señor, que tu luz, versículo 6, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro, no es una expresión, ¿verdad?, discriminadora. Porque lamentablemente la iglesia, ¿verdad?, tiene una historia de discriminación. La iglesia ha querido creer que el evangelio, ¿verdad?, de alguna forma le permite excluirse, ¿verdad?, o separarse de los paganos, de los malos, ¿verdad?, de los filisteos. Entonces nosotros que somos la iglesia somos los buenos, somos los mejores, con algunos privilegios. Eso siempre yo se los he dicho y lo he cuestionado. Y esa no es la vida que nosotros observamos en Jesucristo, quien definitivamente se encarnó, vivió, creció y se desarrolló como un ser humano, ¿verdad?, en esta tierra. Por consiguiente, esa expresión, ¿verdad?, no tiene que ver con Señor, apártanos, ¿verdad?, cuídanos y protégenos y hagamos un gueto, ¿no? Aquí un gueto, aquí estamos todos los evangélicos cristianos, ¿verdad?, los que amamos al Señor, y allá están los malos. No es así. Señor, que tu rostro, tu luz brille sobre nosotros. Esa expresión significa definitivamente, ¿verdad?, que en medio de la oscuridad, en medio de la desesperanza, en medio del dolor, en medio de la carencia, ¿verdad?, nosotros podamos dar testimonio de ti para precisamente llevar la esperanza, para precisamente llevar el consuelo, para precisamente hacer real y presente la imagen, la presencia de Cristo. Lo que les decía hace un momento en Efesios, ¿verdad?, cuando el apóstol habla de que la iglesia es la plenitud de Cristo. Miren, en su Biblia, vamos a leer ese pasaje, porque ya lo he mencionado 2 veces, y más de alguien puede pensar, el pastor está inventando. Miren, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Por consiguiente, cuando el salmista David, en el Antiguo Testamento, fíjense que en el Antiguo Testamento aún no venía Cristo. Sin embargo, ya el Espíritu Santo daba testimonio en el corazón de estos hombres, ¿verdad?, la realidad de Dios a través de la comunidad, de su iglesia, en ese tiempo de su pueblo Israel. Cristo se hace presente
completa y totalmente a través del testimonio que da la iglesia. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, muy probablemente está pensando en esta misma dirección, que tu luz no es la luz, ¿verdad?, de mi capacidad intelectual, no es la luz, ¿verdad?, de mi experiencia empresarial, no es la luz de mi formación académica, no es la luz de mis recursos, no es este concepto de luz, ¿verdad?, facilista, que de alguna manera descansa en recursos limitados, temporales, sino que ni más ni menos es la luz, ¿verdad?, que surge de la presencia de Cristo en el seno de su iglesia, en el seno o en la intimidad de cada uno de nosotros, que fue el testimonio de ese pastor cuando le preguntaban: ¿y usted por qué es así? ¿Por qué es tan bueno? ¿Qué dijo él? Porque Cristo está en mí. Este es un tema de fe. A mí me han hecho resonancia magnética, me han sacado, ¿verdad?, radiografía, ¿verdad?, me han puesto ahí aquí y no aparece Cristo. Todo esto es por fe, queridos. Por fe. Es esta fe maravillosa que se posiciona en Jesucristo y que permite que algo sobrenatural ocurra para marcar la diferencia. Por eso que la expresión de David, ¿verdad?, que tu luz, que tu rostro, la luz de tu rostro brille en nosotros, es precisamente para que podamos nosotros vivir esta plenitud que da cuenta, ¿verdad?, de un mensaje que hoy día el mundo necesita. No es el mensaje ideológico, dogmático, ¿verdad?, ese mensaje discriminador, ¿verdad?, muchas veces legalista, sino que es el mensaje que Jesucristo dejó a su iglesia, de amor, de compasión, de consuelo, de misericordia, de gracia. Ese es el mensaje del Evangelio, esa es la expresión del reino de Dios que se acerca, ¿verdad?, y que se opone y resiste a esta violencia, a esta sensualidad, a este sistema que hemos construido y que ha pretendido rechazar a Dios. Por eso que cuando tenemos esa experiencia, los que la hemos tenido, aparecen en nosotros de manera inexplicable, ¿verdad?, sentimientos, pensamientos, emociones que hace tiempo no teníamos o que nunca habíamos tenido. Por ejemplo, la paz. Si usted revisa el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, ¿verdad?, una de las primeras consecuencias de la fe en Jesucristo es la paz. La paz en Dios. Por eso que está esta canción maravillosa, ¿verdad?, paz en la tormenta. Y esa dimensión de paz, de alegría y gozo en el corazón, a pesar, ¿verdad?, de que las murallas están cayendo, es algo sobrenatural que da cuenta de que en mi corazón, en mi vida, en mis convicciones, hay algo, ¿verdad?, que supera lo contingente. Por eso que este hombre, ¿verdad?, en el versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir, solo tú me haces vivir confiado. Ese es el mensaje. ¿Quién está durmiendo mal hoy día en este lugar? ¿Quién está preocupado, verdad, del pagaré que vence la próxima semana? ¿Quién está preocupado, verdad, del diagnóstico que le van a dar, de la biopsia que le tomaron la semana pasada? ¿Quién está preocupado, verdad, de ese conflicto matrimonial y esa tarjeta amarilla que le mostró la esposa? Porque al final, verdad, el Evangelio tiene que traducirse en cosas prácticas. El Evangelio, ¿verdad?, no es una dimensión abstracta, ¿verdad?, de pensamiento. El Evangelio, ¿verdad?, no tiene que ver con esta, ¿verdad?, exaltación, ¿verdad?, o ensimismamiento, ¿no? Tiene que ver con decisiones de vida. Me acuesto y duermo en paz porque confío en Dios. Y es algo que ustedes tienen que hacer, dice el Salmo. Fíjense, dice el versículo
Versículo 4 y 5. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno examínense el corazón. Versículo 5. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Confíen en el Señor. Entonces, cuando surge la pregunta, ¿dónde está el bien? La respuesta es, ese bien está en Cristo. Entonces, cuando pudiese surgir el cuestionamiento, pero todos dicen que tienen a Cristo, todos, ¿verdad?, de alguna forma creen, ¿verdad?, tener el patrimonio, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio. Surge mi experiencia personal. En paz me acuesto y así duermo. Él escucha mi oración, Él me da alegría. Fíjense esta expresión tan hermosa, ¿verdad?, del salmista, cuando él dice: tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Versículo 7. Fíjense que incluso él compara esa alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Mayor de los que disfrutan trigo y vino en abundancia. Es un concepto que tiene que ver con lo económico. Mi vida, mi ser está centrada, cimentada en una relación personal con Dios a través de Cristo. Y eso es lo que tenemos que enseñar y eso es lo que tenemos que vivir. Por eso que muchas veces, ¿verdad?, nuestro testimonio de vida no tiene frutos, porque nosotros queremos hablar verbalmente de la obra de Cristo, pero nuestra vida da testimonio de otras cosas. Cuando yo hablo de Cristo, mi vida tiene que demostrar confianza en Cristo. Cuando yo hablo del Evangelio, mi vida tiene que mostrar gozo y alegría. Si toda mi vida, todos mis días, ¿verdad?, son de queja permanente, de duda permanente, de cuestionamiento permanente, ¿verdad?, de intranquilidad, de impaciencia, es que conozco a Cristo intelectualmente. Por eso que hablábamos recién hace un momento de constancia y nos acordábamos de la enseñanza de Jesús. Si quieres entrar al reino de los cielos tienes que ser como Constanza. Y vivíamos, ¿verdad?, la experiencia de un bebé que tiene 2, 3 meses de edad para hacernos entender que estamos en presencia, ¿verdad?, de una relación de Dios que quiere tener contigo, una relación de vida. No son definiciones, no son conceptos, sino que es algo que se materializa por fe en Jesucristo en el corazón, que te hace, ¿verdad?, estar en paz, que te hace estar alegre, que te hace estar confiado, que te permite dormir, a pesar de que las circunstancias que te rodean no son promisorias, más bien son amenazantes. Esa dimensión, ¿verdad?, es la que de alguna forma quiere resaltar el rey David en este Salmo capítulo 4, ante el escepticismo, ante la idolatría, ¿verdad?, ante el cuestionamiento, ¿verdad?, que está en torno a él, porque ese es el tema, el propósito. Por eso que aquí, ¿verdad?, en estas 4 paredes somos todos buenos cristianos. Aquí en estas 4 paredes, ¿verdad?, todos somos buenos y nos abrazamos, que el Señor te bendiga. El problema es allá afuera. Allá tenemos que dar testimonio, querido. Allá hay necesidad de Dios. Y no es mi argumento, es mi vida. Mira lo que el Señor hizo conmigo. No es que yo te quiera convencer. Permite demostrarte por mi vida lo que el Señor hizo conmigo. Tú tienes esperanza. No te quiero invitar a que seas evangélico canuto y que dejes tu religión. No. Te quiero compartir, ¿verdad?, que yo antes era ciego y ahora veo. ¿Se acuerdan de ese ciego, no? Que es el testimonio potente evangelístico más poderoso que hay en la Biblia. Un hombre ciego de nacimiento, ¿verdad?, que fue curado por Jesús. Eso es lo que tenemos que compartir. No solo allá, ¿verdad?, en Nepal, en Jordania, sino que aquí también, en el pasaje, en la villa, en la población, en el condominio, con el jefe, a pesar del carácter del jefe, ¿verdad?, con el colega, a pesar del carácter del colega. Por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Por eso que debiéramos hacer nuestro, ¿verdad?, esta expresión maravillosa de este hombre: haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, queridos.
y nos ayude a dar testimonio de Él. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Las fronteras están abiertas. Todo está dispuesto, ¿no? Pero vayamos del verso, porque a veces somos muy buenos para el verso, ¿verdad? Bajemos eso al corazón. ¿Se imagina si yo me hubiese relacionado con mi esposa intelectualmente solamente? No habríamos tenido hijos, no nos habríamos reconciliado, no nos habríamos conocido. No, esta es una relación. Dios es Dios relacional, ¿no? Incline su cabeza y cierre sus ojos. Vamos a